están? Estamos con Gabriel Amaro, presidente de AGAP. En circunstancias, por supuesto, es parte del equipo CADE de este año. Participa en una ponencia sumamente interesante sobre cómo reactivar el motor de la agroexportación. Y Gabriel, lo primero que te quería preguntar era que nos aclares un poco el panorama, porque en intervenciones que he visto tuyas, en una columna en gestión, incluso demandas de un lado una agenda promotora, señalas que estamos pasando por un momento crítico para la agroexportación, y por el otro lado hemos visto en los últimos meses algunas cifras que hablaban, se suponía, de un buen momento para la agroexportación. Creo que lo interesante sería primero aclararle a la audiencia en qué punto estamos. Bueno, mira, lo que pasa es que durante más o menos 20 años la agroexportación, que es parte de todo el sector agrario, ha venido creciendo de manera exponencial porque se hicieron una serie de reformas desde los años 90, incluso normativas, ¿no? Se comenzaron a trabajar y discutir temas de TLC, mejorar el acceso, ser más competitivos como país, tener un norte, un objetivo como país, enfocarnos en el gran mercado global, por eso los TLCs, entre otras cosas. De ahí surge una agricultura moderna que atiende tanto mercado local como mercado internacional con la agroexportación y una agroindustria paralela, digamos, dentro de este sector. Pero ¿qué sucede? A partir del año 2020 se derogó una ley promotora que duraba hasta el 2030, en donde habían inversiones ya programadas. Yo recuerdo en esa época, teníamos programadas como cerca de 30.000 hectáreas nuevas en agricultura moderna y de inclusión también, evidentemente, en todo este proceso de pequeña agricultura a la agroexportación y al mercado local moderno, ¿no? Cuando el Estado peruano deroga esa ley de largo plazo que daba estabilidad jurídica a un sector económico, lo primero que pasa es que comienza la desconfianza porque cambian las reglas de juego, malogras el clima de negocio y la inversión se comienza a retirar. Y este es un grave daño al país, no solamente al sector agrario, sino a todos los sectores económicos y a todos los peruanos. Porque el Perú le dijo al mundo de que no era un país que tenía seguridad jurídica al hacer ese acto derogatorio. ¿Ok? Cambiando las reglas de juego de la agricultura, se creó una nueva ley, que es la 31110. Todo esto lo voy a ir a explicar en el CADE de alguna u otra manera. Y esta es una ley creada bajo un sentido ideológico, político y populista, no desde la necesidad del productor o de la empresa agraria. Entonces, es una ley agraria con otra visión. Y evidentemente, cuando tú un sector económico lo manejas de una manera ideológica, populista o política, el resultado es lo que estamos viendo. Entonces, desde el año 2020 a la fecha se han ido retirando o viniendo menos inversiones. Hoy día estamos en inversión negativa en el sector agrario y en todos los sectores económicos en el país. Por otro lado, se han ido reduciendo áreas de agricultura moderna y no reinvirtiendo en nuevas áreas. Y además de ello, el sector ha sido golpeado por una serie de crisis. La crisis internacional del COVID, la reducción de un canal importante que es el canal Horeca en el mundo, que es un canal importante para nosotros, que es lo de restaurantes, que es los cafés, donde también se venden productos peruanos y consumen productos peruanos en el mundo, el tema de los fertilizantes, el tema del incremento de los costos marítimos, digamos, o sea, varias crisis, el comportamiento atípico de los mercados. Todo esto se fue sumando, las guerras, se fue sumando y afectando en costos y en mercado a todo el sector agrario peruano, no solamente a la agroexportación, a todo, porque también el mercado local y la agricultura dedicada al mercado local consume insumos de afuera, que llegaban más caros, fertilizantes y todo, maquinaria, equipo, etc. Entonces, esta crisis agravada por las situaciones internacionales, más un marco jurídico no promotor del sector agrario formal, más estas crisis internas que hemos tenido durante los últimos 6 años, con 6 presidentes en 6 años, decenas de ministros, y además con un gobierno anterior que terminó en golpe de Estado y que trató de implementar una segunda reforma agraria nefasta, ¿no? Ha llevado a una situación de crisis de un sector que estaba creciendo, desarrollando
admirado en el Perú y en el mundo y trayendo mucha inversión al Perú en un sector que está reduciendo su capacidad de inversión y en donde lo único que necesita es cambiar el clima de negocios, mejorar la competitividad, hacer una nueva ley que promueva el sector para comenzar a cambiar estos signos que además han sido golpeados por el fenómeno del Niño, De ¿no? acuerdo. Tanto el global como el Niño costero que se avecina, que aparentemente va a ser entre moderado y grave, ¿no? Entonces todavía no ha pasado lo peor. ¿Cuál es la impronta populista de la ley vigente? Porque como recordamos, esta ley de promoción agraria se derogó tras las protestas durante el gobierno de Sagasti, y claro, muchos consideraron, como sin duda es su posición, que fue apresurada esa derogatoria. ¿Cuál es el acento populista que tiene la ley vigente? ¿Qué es lo que habría que revertir? Te voy a mencionar dos cosas que dijeron dos personalidades de ese momento. Uno fue el presidente del BCR, ¿ya? Y el otro fue el ministro de Economía de ese entonces. El presidente del BCR, señor Julio Velarde, actual presidente del BCR, dijo que es increíble que se quiera incrementar los sueldos de los trabajadores agrarios mediante una ley. Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque simplemente le agregas un sobrecosto laboral de manera populista, no basado en un carácter técnico o basado en la productividad del sector económico. Para eso está la revolución mínima vital y punto. Ese es solo un elemento. Mira, y lo otro es lo que dijo el ministro de Economía de ese entonces, Waldo Mendoza. Y fue muy claro cuando los congresistas estaban discutiendo la nueva ley y habían derogado la anterior. Dijo claramente, ustedes quieren que de nuevo regresemos a colas de trabajadores que estén buscando empleo en el sector agrario. Y es lo que estamos viendo hoy día, hay menos oferta de empleo. Los trabajadores tienen menos ingresos por todo lo que te he mencionado, no hay un solo factor, hay varios factores, ¿no? Pero creo que el más importante, porque el tema del clima no lo podemos cambiar, podemos prepararnos, pero no podemos cambiarlo, ¿no? Más importante es mantener o recuperar una norma, una regulación que sea promotora de este sector agrario y que nos mantenga competitivos y que atraiga inversión. Eso lo hemos perdido y eso está en nuestras manos. ¿En el Congreso hay algún proyecto de ley que vaya en la línea que usted señala? En este momento no, ¿ya? En este momento no, nosotros estamos trabajando unas propuestas. Nosotros ya hemos preparado una propuesta de un plan de reactivación para el sector, que lo hemos presentado a 5 ministerios ya hace meses, previendo todo lo que ya se veía venir y ya estaba pasando en el sector agrario en el país. Mira, es tan importante el sector agrario para el Perú y para cualquier país del mundo que todos los países lo consideran estratégico y esencial para el desarrollo y el crecimiento del país. Y hay un elemento que te voy a mencionar, hay varios elementos, pero uno de ellos es el tamaño de la población económicamente activa ocupada. Según la OIT está entre 25 y 30% en el mundo. En el Perú está más o menos 25-26%. Imagínate la importancia solo con ese elemento. Hay muchos más, evidentemente. Ahora, luego, hay todo otro panorama importante donde hemos perdido terreno también, que son los esfuerzos de los proyectos de irrigación. Chavimochic es emblemático en ese sentido. En realidad, Chavimochic, la tercera etapa de Chavimochic, por lo que entiendo, beneficia sobre todo a los pequeños agricultores, a los pequeños y medianos que no son capaces de poder trabajar el tema del agua como sí lo puede hacer probablemente empresas grandes. Y el gobierno se precia de haber destrabado Chavimochic. ¿Es eso cierto? Todavía no ha sido destrabado. Es más, te pongo el otro ejemplo, ya que hablamos de Chavimochic y de los proyectos de irrigación. Mira cómo está Majes, paralizado completamente, ¿no? Pero en fin, a ver, una cosa es el proyecto de infraestructura hidráulica mayor como Chavimochic, Majes u otros que tenemos en el país en proceso, ¿ya? Que si lo destrabamos bien, porque se tiene que hacer y cumplir los plazos y terminar la construcción, para después subastar los terrenos y comenzar todo el aparato productivo. El otro tema es cómo se van a vender esas tierras,
Ajá. porque para vender esas tierras necesitas capital, necesitas inversionistas en el sector. Y para eso el Perú tiene que atraer la inversión y atraer también a la inversión nacional, porque se va si las condiciones no son propicias para la inversión. Además que el sector agrario es uno de los sectores más sensibles que hay a estos sucesos que estamos viviendo. Entonces, de nada nos va a valer destrabar Charimochi y Comajes si es que no cambiamos la regulación, si no cambiamos las condiciones para atraer inversión y para hacer industria en el Perú, si no damos seguridad jurídica. Como te digo, pésimo precedente el que ha dado el Estado peruano ante el mundo, derogando la ley de promoción agraria. Puede ser un gran mensaje al mundo reconstruyendo una legislación promotora del sector. O sea, si creemos que yendo a viajes al exterior para promover la inversión y atraer inversión, vamos a traer inversión al Perú, estamos equivocados. Tenemos que arreglar el problema de competitividad y regulatorio que tiene en el Perú. Mira, actualmente estamos en el puesto 65 de 140 países en el ranking de competitividad. Dicho de otra manera, estamos jalados. Claro. Y no hay ningún plan claro, concreto, acelerado, que esté implementado en el Perú para cambiar esa situación. Es parte de lo que nosotros estamos proponiendo en varios aspectos. Nosotros estamos, y lo vamos a decir en el CADE, y creo que el CADE es un buen espacio para comentar todos estos temas, para dar algunas alternativas, para dialogar, pero sobre todo con el mejor espíritu. O sea, yo creo que es momento no de criticar, sino de salir adelante y trabajar en conjunto, porque nadie más que los peruanos vamos a sacar a nuestro país de esta situación. Y los peruanos no es solo el gobierno, no es solo el Congreso. Hay institucionalidad privada, están los sectores productivos, están los empresarios. Mira, la única manera de salir de la recesión es con inversión privada. Y hoy día el mejor socio que tiene el país para salir de la recesión es la empresa privada. De acuerdo. Trabajemos en conjunto. Creo que ese va a ser el gran mensaje, uno de los grandes mensajes que va a dar el CADE y que quiero yo dar también en el CADE a raíz de lo que está sucediendo en el sector agrario. De acuerdo. En los últimos días el ministro de Economía se ha esmerado al menos en subrayar que sí tienen una agenda agraria, etcétera. En fin, en contraposición con lo que se puede haber visto en las últimas semanas y en los últimos meses. Habrá que ver si realmente esto se plantea en la realidad. Pero mi pregunta es si los demás sectores del Estado responden a esa línea. Me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, que lo vemos realmente frío, inactivo, un poquito fuera de línea. Mira, el Ministerio de Agricultura en este gobierno que tiene 10 meses ya tiene 2 ministros. La nueva ministra acaba de entrar hace poco tiempo y ha tenido que hacer una serie de ajustes, cambios, mejoras. Ha avanzado evidentemente un mes y medio respecto, por ejemplo, a la infraestructura para prepararnos para el fenómeno del Niño, a pesar de que estamos tarde. Ha pasado de menos de 8% que estaba cuando lo tomó a creo que más de 23% al día de ayer, me parece, ¿ya? O sea, es un gran avance en poco tiempo, pero estamos tarde, lamentablemente, ¿no? Sí, efectivamente, mira, lo que nos... a ver, yo primero quiero responderte esta pregunta indicándote que ha sido muy complejo, desastroso, nefasto para el país el gobierno anterior. De acuerdo. Ha destruido la capacidad de acción pública. Ajá. ¿Ya? Eso lo hemos visto todos los peruanos y mira cómo terminó con un golpe de Estado. Del cual, y si hubiera durado los 5 años no hubiera quedado Estado. No hubiera quedado nada, ¿no? Hubiéramos estado peor que uno de los peores países de la región, ¿no? Entonces, y yo creo que hay que entender eso, o sea, pero por otro lado, lo que sí tenemos que exigir es rapidez, sentido de urgencia. Mira, yo he hablado con todos estos 5 ministros, ¿ya? Y le he pedido algunas veces reunión a la presidenta y al premier y no hemos tenido la suerte de reunirnos con ellos para hacerle ver la urgencia de los temas. Pero sí nos hemos reunido con por lo menos 5 o 6 ministros. Todos están de acuerdo con nosotros.
pero lo que necesitamos no es que estén de acuerdo con nosotros solamente, sino que se actúe generando un plan con normativa de reactivación. Claro. Y eso lo hemos nosotros propuesto hace meses. Entiendo la situación, o sea, no te digo que es fácil la situación del gobierno actualmente, ¿no? Pero aquí está el sector privado, que es el único que puede sacar al país de la recesión, ¿no? Está diciéndole al Estado peruano, al gobierno y al Congreso, aquí estoy, te propongo sacar juntos este plan, en el sector agrario por lo menos, que son los que representamos nosotros, ¿no? Entonces tiene que haber una respuesta más rápida, ¿no? Mira, el ministro de Economía, muchos lo están criticando, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que es importante el mensaje que ha dado, que ha reconocido que hay recesión, y por otro lado, al lunes siguiente, después del Consejo de Ministros, o sea, la semana pasada, dio un mensaje indicando que estaban preparando un paquete para retirar el sector agrario. Eso es muy positivo. Lo que necesitamos es que sea rápido. Mira, ya hemos perdido el año, no podemos perder el próximo. Y estamos hablando de un sector que contiene al 25%, 26% de la población económicamente ocupada y que no lo podemos mirar solamente como agricultura, agroexportación, agroindustria. Mira, según el INEI, el sector agrario más o menos aporta 6% al PBI nacional. Pero se olvidan, y esto es un estudio del Banco Mundial, se olvidan que hay un 5% adicional, o sea, es un 11%. ¿Y de dónde? De toda esa industria de bienes y servicios que le da soporte al sector agrario. Realmente es 11%. Entonces, si al sector agrario le va mal también a la industria, le va mal a los servicios, le va mal a todo el país. Inclusive al ciudadano de a pie, porque si usted tiene menos producción, suben los precios. Entonces, es muy grave si no nos ocupamos con urgencia de este sector y no le damos un marco normativo que se adapte al sector productivo como era antes. De acuerdo. Para finalizar, ¿cómo este discurso, este sentido de urgencia, esta necesidad de establecer prácticamente, poner al sector en el centro de una agenda nacional, puede ir acompañado también de relanzar esa necesidad de integrar cada vez más agricultores en cadenas productivas? Es decir, efectivamente, uno va a una región como Ancash y el 40% de la PEA está ocupada en la agricultura, y así podemos ver muchos otros puntos, pero la constante en todas estas regiones es que si bien la agricultura es fundamental, al mismo tiempo la productividad es muy baja, a diferencia de lo que ocurre, por supuesto, con el sector agroexportador, y sabemos todos los problemas que esto tiene, desde asociatividad hasta acceso a créditos y hasta la integración de cadenas de valor. ¿Cómo volver a plantear este debate de una forma positiva? ¿Por dónde es que esto puede arrastrar a más agricultores en una senda de desarrollo, de progreso? Mira, el tema es muy sencillo. Perú es un país que tiene 33 millones de habitantes. Sin embargo, tiene más de 8.000 millones de consumidores. Claro. Tú tienes que tener un objetivo de país. El país no va a salir adelante solo con su mercado interno. El gran mercado necesita nuestros productos. No hay esa visión de país. Hemos perdido ese objetivo de país. Entonces, imagínate tú alimentar a 8.000 millones de habitantes consumidores en el mundo. O sea, necesitamos a toda la agricultura peruana. Y acá hay una ventaja. Más o menos el 57% de la actividad económica de las regiones es agricultura. ¿Te das cuenta? Mira el potencial que tenemos. Entonces, tiene que haber políticas públicas adecuadas para acelerar ese proceso de integración del pequeño agricultor a las cadenas modernas. Eso se puede hacer, el mundo lo ha logrado. Lo que pasa es que cuando uno plantea políticas públicas con una visión ideológica, populista, política, no funcionan, porque es un sector económico, ¿te das cuenta? Que tiene un impacto social muy grande. La agricultura hoy en día es parte de la solución, no es parte del problema. Tenemos que cambiar el chip y se puede lograr
pero tenemos que tener una misma visión de país, tenemos que trabajar en conjunto, el Estado tiene que tener al sector privado como socio para sacar al país adelante, si no va a ser imposible. O sea, un sector productivo no puede manejarse con regulación hecha desde un escritorio, no puede, y menos desde un escaño, cuando no conoces el sector. Ahora, yo sí he conversado con gente del gobierno, ministros, todos, te digo, entienden, quieren apoyar, etcétera. El Congreso también, no todos son malos, no hay muchos congresistas que entienden la situación y quieren que apoyen, hay que trabajar en conjunto. Hay que olvidarnos de las posiciones políticas. Esto es un tema técnico, no es ideológico. Si queremos sacar adelante a esa población, ¿no? Y yo creo que es totalmente factible. Tengo varios ejemplos que ya los contaré en el CADE. Perfecto, y estaremos entonces muy pendientes precisamente de esa intervención en CADE 2023. Gabriel Amaro, presidente de AGAP, muchas gracias por compartir con nosotros la visión y la necesidad ahora mismo del sector agrícola, del sector agroexportador y la necesidad de una agenda promotora. Vamos a ver si las partes escuchan. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy en Careta. No, muchísimas gracias por la entrevista, Enrique, y los invito a todos a que participen de CADE. Este es un CADE, creo que es sumamente importante para el país. Es un CADE que nos tiene que inspirar a trabajar en conjunto por nuestro país, sobre todo en estos momentos que son críticos. Muchas gracias. Gracias.